Saludos amigos, aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Hoy estamos aquí presentes representando a la Fundación Rescate Jurídico los directores Orlando González Landi, Pedro Fernández y el que les habla Santiago Álvarez. Tenemos todos la memoria de cuando el caudillo de Cuba, por la gracia de Dios, igual que Franco, tomó posesión de Cuba y empezó a decir mentiras, a hacer profecías que nunca cumplió ni una sola. Vamos a hacer un pequeño recuento, porque todavía hay gente en Cuba que cuando habla de lo que está pasando ahora, dice, no, si Fidel estuviera vivo esto no pasaría. No, lo que está pasando fue porque Fidel Castro estuvo vivo, precisamente por eso, y por demasiado tiempo. Por ejemplo, en febrero 16 del 59, dice el nombrado caudillo, que tengo la seguridad de que en el curso de breves años elevaremos el estándar de vida del cubano por encima del de Estados Unidos y el de Rusia. ¿Qué le parece eso? Él ya lo elevó al nivel de Haití. Después dijo que estamos ya estudiando y preparando para desecar la ciénaga de Zapata con una capacidad de 15.000 caballerías de tierra y que cuando esté en condiciones de cultivo va a servir de sustento a decenas de miles de familias cubanas. Esto lo dijo unos días después, en marzo 15 del 59. Entonces después, un poquito después, no mucho, dijo, y nosotros tenemos que ir elevando año por año el rendimiento de los cañaverales, porque Cuba estaba entre los últimos países de producción de caña por hectárea, aunque el rendimiento de azúcar éramos los primeros. Pero la agricultura atrasada, sin técnica, sin fertilizantes, pues hacía que el promedio de producción por caballería fuera realmente muy bajo. Eso lo digo precisamente el 26 de julio del 68. Lo que él no dijo es que Cuba durante 10 o 15 años, antes de que la dictadura tomara el poder, tenía un promedio de 6 millones de toneladas de azúcar. Y ahora están importando azúcar. Y otra cosa. Paralelamente, se desarrollará la industria de la sucroquímica, la utilización del bagazo para hacer pulpa y con los planes de repoblación forestal que se están haciendo, en el futuro podremos mezclar pulpa de bagazo con pulpa de madera y tendremos otro tremendo renglón de exportaciones. Fidel Castro. Lo que pueden hacer es sacar carbón de los sembrados extensos que hay en Cuba, del aroma, que lo están usando hasta para carbón, para exportar, porque lo que era caña antes, ahora son sembradíos de aroma y de maracuyá. Después dijo, eso lo dijo en junio 7 del 65. Entonces, en el año 2008, ahora saltamos al 2008, el 6-18, dijo que en Cuba, en un breve tiempo, se convertirá en un país exportador de petróleo. El 6-18 del 2008. Porque hay ahora ya esa conciencia, esa responsabilidad, ese conocimiento, esa organización que ya se ve en todas partes en nuestro país y que sin duda de ninguna clase augura aún éxitos mayores. Porque de la misma manera que alcanzamos estos 6 millones de toneladas de azúcar, se alcanzará los 10 millones. Ese fue el más alto nivel de producción de azúcar que tuvo la dictadura
Eso fue en el 65. De ahí para abajo nunca llegaron a ningún lado. Y por supuesto la zafra de los 10 millones fue un desastre. Y ya en el campo de la economía, nuestra agricultura estará completamente desarrollada para 1970 y se pondrá el énfasis fundamental del país no solo en las industrias básicas como cemento, electricidad y otras, sino que ya en la década del 70-80 será la década de las instalaciones industriales, tanto para elaborar los productos de una agricultura desarrollada como para atender las necesidades de una sociedad moderna. Enero 2 del 68. Todo lo que ha dicho es mentira. Y, por supuesto, la industrialización que la trataba de llevar el asesino Che Guevara acabó con la agricultura y no hizo ninguna industria. Mira, Santiago, con relación a eso que usted está diciendo, yo tengo un ejemplo. Cuando se estaba haciendo la ampliación del Hospital Clínico Quirúrgico de 26 Higüeyeros en Ciudad Habana, habían problemas gravísimos de abastecimiento, habían problemas gravísimos de alimentación, como en todo, pero todavía en aquellos tiempos se podía conseguir algo. Y vino de visita el propio Fidel Castro ahí a la obra, porque era una obra un ejemplo de la medicina. Aquello era, en ese momento era lo último en tecnología que iba a hacer aquello. Y uno de los dirigentes ahí, obreros, le dijo a Fidel Castro que tenían problemas de abastecimiento, que la obra no había podido ser lo que ellos querían en el tiempo adecuado, porque yo sé, comandante, que usted no sabía estas dificultades, porque donde usted llega las cosas se resuelven. Y tenemos también problemas aparte de los materiales, tenemos problemas con las meriendas de los empleados. Y Fidel lo cogió, lo abrazó, se tiró fotos con él, todo el mundo feliz y contento. Yo estaba allí, yo trabajaba allí en ese momento en la ampliación de ese quirúrgico. Una semana después desaparecieron al que dijo eso, desaparecieron al jefe, desaparecieron a todos los dirigentes que tenían que ver con eso, y uno graciosamente en la reunión dijo: ¿verdad que el comandante resuelve las cosas? Lo arranca todo de raíz. Y también se fue y más nunca lo vimos. Así que el hombre resolvía los problemas de esa manera. Sí, sí, yo sé cómo resolver los problemas. Es una realidad que todos sabemos que el 99.999 de las cosas que dijo Fidel Castro en su tiempo de vida eran falacias. Eran ideas que solamente él se creía. Ninguna funcionó, tenemos evidencia alguna de que haya funcionado, y me voy a referir en lo que yo en mis viajes he logrado vivir y poder percibir, que es la falacia de la educación en Cuba. No deja de ser menos cierto que la educación en Cuba es o era algo avanzada, pero en el tiempo ya después del triunfo de esta revolución, se daba muy buena matemática, muy buena geografía, muy buena gramática, etcétera. Pero cuando llegamos a la historia, solamente en los libros estaba la historia después del año 54, 55, cuando el desembarco del Granma. No se hablaba casi de Carlos Manuel de Céspedes, de Perucho Figueredo. Se hablaba de Martí porque según él, Martí fue el primer revolucionario y el primer comunista. Otra falacia. Pero es muy triste que nosotros los niños que nos educamos en la década de los 60 en Cuba, tuviéramos que leer que la patria era nuestra madre y Fidel era nuestro padre, y que no existía más familia y que no existía más educación. Esa es la gran educación y la falacia, la mentira, la calumnia, lo cínico de las palabras de Fidel Castro. Bueno, hay que darse cuenta, yo lo he dicho ya muchas veces aquí, que el problema de la educación en Cuba le salió el tiro por la culata a Fidel Castro. Fidel Castro quiso enseñar al cubano a ser un súbdito de él. Él creó el incremento de la educación
no para educar, sino para convertir. Él quiso convertir al cubano en un seguidor fiel de él y de la revolución. Y con ese propósito metía a los jóvenes a estudiar, lavándole el cerebro, que era la posición de él. El tiro le salió por la culata. Cuba tiene posiblemente uno de los porcentajes más altos graduados de universidad en carreras realmente productivas. Pero se van o trabajan de camarero o trabajan, los ingenieros no pueden trabajar, trabajan manejando los taxis, ahora están con los MIPINES haciendo entregas a domicilio, pero toda esa educación que tanto él se esforzó en tener para poder llegar a la mente de los jóvenes, se le fue de las manos. Se fueron de Cuba, los médicos, una tercera parte de los médicos que salen de Cuba no regresan. Aquí en los Estados Unidos hay una gran cantidad de médicos graduados de la universidad, de las universidades cubanas, que no han podido ejercer porque cuando salían, antes de cumplir lo que ellos querían, no les daban los grados. Entonces han tenido que estudiar nuevamente aquí. Ha pasado mucho. Pero el problema también, como decía Landy, de que el comandante resolvía los problemas. Yo me acuerdo de un cuento muy extenso que se habló mucho en los años 70, creo que fue. Cuando fue en los años 60, cuando el deseo de hacer una zafra de 10 millones de toneladas. En el 70. 69, 70. Sí, esto fue en el 60 y pico. 69. Esto, que él llegó a una finca que estaba en lo que era la provincia de La Habana, al este de La Habana, no me acuerdo cuáles los términos municipales. Y estaba tratando de sembrar caña. Y estaba tratando, como decía él, de fomentar la agricultura. Llegó a unos campos y estaban sembrando pangola. Y mandó a arar las caballerías, cientos de caballerías, que estaban sembrando pangola y que ya estaba sembrada para sembrar caña. Cuando llegaron, y esto anteriormente, voy a hacer otro cuento, y esto sí lo viví yo, porque yo todavía estaba en Cuba. Espérense un momentico. Yo todavía estaba en Cuba. En la finca de mi padre sembró como 8 o 10 caballerías de pangola. Y la pangola, para que coja de verdad, hay que sembrarla. Cuando sale, cortarla. Cuando vuelve a salir, meterle ganado, mucho ganado ahí, más del que merece. Y después cortarla otra vez, y cuando vuelve a crecer, ya a través de un año y pico, la pangola se pone casi a la altura de rodillas, un poco menos, en la mitad de la pierna. Y yo tengo fotografías de eso. El potrero, cuando le da un poco de aire, parecía el mar. Esto es exactamente lo que pasó. Cuando llegó ahí los técnicos de él, araron todo eso para sembrar pangola. Es decir, arrancaron la pangola Para sembrar para pangola. sembrar pangola. Bueno, y tú te acuerdas del famoso cordón de La Habana. Y eso fue en la finca de mi padre. Eso no me lo contó nadie. ¿Para qué servía la pangola? Para alimentar el ganado. Es la hierba que había salido. Le decían pangola o hierba de Guinea, No, la hierba era que es distinta. otra. Bueno, La Santiago, pangola es una hierba que crearon aquí en los Estados Unidos y para los climas tropicales, y es muy resistente a sequía, a sol, a agua, a lo que sea. No se moría después que salía. Y muy alimenticia para el ganado. tú recuerdas el famoso cordón de La Habana, que arrancaron en La Habana todos los lugares de árboles frutales para sembrar caña. Ah, sí. Perdón, café. Cuando la cogió con el café Caturla ese. Sembradíos completos que demora años para volver a producir, los arrancó todos para sembrar café.
Esas eran las cosas, Fidel, que ningún químico, ningún agrónomo, ingeniero le podía decir, esto está equivocado. Ningún campesino, porque en Cuba los campesinos a veces no tenían ni poco grado de escolaridad, pero no había quien le dijera cómo poner a funcionar un campo. Estas conversaciones es buena tenerlas, porque verdaderamente en el exilio casi todo el mundo que lleva ya un tiempo en el exilio sabe de todo esto, pero en Cuba hay mucha gente que no lo sabe todavía, que tienen que oírlo y tienen que saber todas las barbaridades que ellos hacían. Dicho sea de paso, y hablando del café, recuerdo que mi primera y última escuela al campo, de quinto a sexto grado, nos obligaron a sembrar café. Y el trabajo de nosotros era las bolsitas negras, llenarla con la patita de café para que al otro día salieran los más jovencitos llenábamos y los mayorcitos iban al campo a sembrar. Esa es, para volver al tema de la educación, parte del adoctrinamiento que nos hicieron y nos enseñaban fotos de campesinos con las mochilas y el jarrito y nos hacían creer que ese era Superman y Batman y que teníamos que seguirlo como niños. La adoctrinación tan grande de Fidel Castro y su régimen. Pero yo fui a tres le decían escuela al campo. Yo fui a 3 y ahí nos ponían a sembrar tabaco, posturas de tabaco sobre bastante agua. Y con estos 2 dedos y la matica aquí tú lo ponías. Y los campesinos que estaban al frente de eso, que eran presos castigados del plan Quibicán, hacían así con la cabeza y decían, Dios mío, ellos no saben lo que están haciendo. Imagínate, un grupo de muchachos, pero aquello era parte de la doctrina que decía Santiago. Trataron de adoctrinarnos, trataron de inculcarnos el estudio, trabajo y fusil, que era lo que se decía en aquel momento. Y acabó con los campos. Donde dice Santiago con mucha razón que le sale el tiro por la culata. Claro. Es en la fallida, fracturada y economía cubana. Cuando se vio que un médico ganaba lo mismo que cualquier oficinista de banco, ya se perdió el incentivo. Y por eso un médico pasó a ser camarero de la industria del turismo, donde ganaba mucho más. Hay mucha educación, pero es muy mala economía y muy mala administración.